Hola a todos, hoy les voy a enseñar cómo conseguir los círculos y la importancia de los círculos. Les recomiendo ver este vídeo entero porque si no, no vas a entender nada, ¿ok? Hoy te enseñaré el secreto que te llevará de ser un aprendiz a convertirte en un archimago con todos los poderes de la magia. Y te voy a decir cuáles son los pasos a seguir, los escalones que tienes que subir para pasar de ser un aprendiz a un poderoso archimago. Estos son los pasos que han seguido todos los archimagos de la historia. Y no existe absolutamente ninguno que haya llegado al nivel del archimago sin haber caminado por la senda que estoy a punto de mostrarte. Esta senda de la que te hablo es la senda de los círculos. Los círculos, el camino del archimago. ¿Cuál es la senda de los círculos? Como tú ya sabrás, el círculo es una figura muy utilizada en la historia magia. Los magos de la antigüedad se colocaban en medio de un círculo antes de hacer cualquier invocación o hechizo. Pues decían, ese círculo les protegía contra cualquier posible ataque de espíritus o demonios de otras dimensiones. El grandioso Hermes Trismegisto en la época del antiguo imperio egipcio, se colocaba en el centro de 10 círculos concéntricos. Alrededor de los cuales colocaba a sus aprendices. Los aprendices de mayor nivel, los más avanzados, eran colocados justo en el círculo más cercano al propio Hermes Trismegisto. Por lo cual eran llamados aprendices de 10º círculo, pues habían avanzado 10 círculos antes de estar tan cerca del maestro. ¿Comprendes? En cambio, los aprendices recién llegados o los más novatos eran colocados en el último círculo, en el más externo, que era el círculo que más estaba alejado del maestro. Y por tanto eran llamados como aprendices de primer círculo. ¿Me vas siguiendo? De tal manera que cuando el maestro Hermes hablaba y enseñaba, los aprendices más cercanos, de más círculos, al maestro escuchaban perfectamente la enseñanza, mientras que los más alejados, los de menos círculos, escuchaban muy poco o casi nada de la enseñanza del maestro. Esto era algo muy simbólico, pues representaba que según el aprendiz iba avanzando cada círculo iba escuchando más y mejor la enseñanza del maestro. A cada círculo que avanzaba, más enseñanza escuchaba, más enseñanza podía recibir. ¿Comprendes? Avanzar un círculo es lo que hoy se conoce como subir en el grado de iniciación. Pues es sabido que en las logias o sociedades secretas siempre hay niveles de iniciación. En cuanto más alta es la iniciación que el aprendiz posee, más poderosos secretos le son revelados, ¿cierto? Pues bien, avanzar un círculo significa lo mismo. Cuando un aprendiz avanza un círculo significa que ya ha evolucionado un nivel más alto y por tanto está preparado para recibir poderes mayores. ¿Comprendes? Esto es así, porque si un aprendiz accediera a poderes para los cuales no tuviera un nivel de evolución suficiente, el poder mismo le consumiría. Primero desgastaría su energía vital y poco a poco la misma locura se apoderaría de su mente. Y en menos tiempo del que podéis imaginar, los demonios de otras dimensiones le comerían por completo. Y aun mientras viviese, usaría ese poder de formas aberrantes, como se han conocido muchos casos. Primer círculo, el primer círculo es el círculo de la serpiente. El aprendiz, para ganar su primer círculo, ha de mantener todo el día, las 24 horas del día un predominio parasimpático. Es decir, no puede dar cabida al temor, al miedo, al estrés ni al pánico. Cada uno de estos estados son terribles para el mago. Tú ya sabes por qué. Pues cuando comienzas a preocuparte, a sentirte nervioso, estresado, con temor, las glándulas suprarrenales comienzan a bombear adrenalina a la sangre y a todo el organismo. Eso provoca que las venas y los capilares de tu cuerpo se contraigan, vasoconstricción. Al tener esa vasoconstricción es como si tu organismo estuviera aguantando la respiración, pues en ese momento está llegando muy poca sangre, muy pocos nutrientes y muy poco oxígeno a tus órganos y al cerebro. Lo cual quiere decir que el funcionamiento de todo tu organismo empeora. De tal manera que el cerebro comienza a desconectarse y tú pasas a cometer errores, despistes, se te olvidan las cosas y básicamente te entorpeces. De hecho, si se siguen aumentando los hercios del cerebro y se sigue en un predominio simpático, la persona puede llegar a la muerte por un derrame cerebral o un paro cardíaco. Además, como tú ya sabes por el precepto del aura, cuando tú te sientes mal y con miedo, tu aura baja, a tal punto que hasta se ven huecos en el aura. Aura de persona cansada, estresada. Aura de persona relajada, tranquila. Y si un aprendiz no tiene aura o la tiene baja, por definición no puede hacer magia. ¿Te das cuenta? Es por eso que un mago por definición se encuentra todo el día en predominio parasimpático, lleno de tranquilidad y relajación, ¿comprendes? Y no como lo quieren pintar en las películas de Hollywood donde pasan a un mago estresado y haciendo telequinesia. No, eso es una total mentira. Por definición eso es imposible. Nadie puede hacer magia en un predominio simpático. ¿Ha quedado claro?
Es por ello que el primer paso de todo aprendiz de magia consiste en mantener siempre un predominio parasimpático. El aprendiz debe hacerse una disciplina perfecta en el mantenimiento de la relajación, del estado alfa. Para que de tal manera que aun en las peores circunstancias, aun frente a un problema o a un terrible dragón infernal se siga manteniendo tranquilo, en paz. Pues imagina que tienes el hechizo para matar dragones y resulta que un día de la nada aparece un gigantesco dragón con los colmillos del tamaño de un autobús y rugiendo te abre la boca para comerte. Si tú conservas la calma, y te mantienes relajado, entonces solo avientas el hechizo y el dragón muere y sales victorioso. Pero ¿qué pasa si en esa misma situación te asustas, te pones nervioso y comienzas a temblar? Primero te va a costar un trabajo el cómo era ese hechizo para matar dragones. Imagínate frente al dragón a punto de comerte y tú pensando cómo era el hechizo. Y justo cuando te acordases resulta que por no tener casi aura el hechizo no funciona y el dragón te come. ¿Ves la importancia del primer círculo? Mantener el primer círculo es imprescindible para usar la magia, pues el círculo que por definición es el que te da la magia, es decir, el que te da aura, que es la energía mágica, ¿comprendes? Cuando el mago se mantiene en predominio parasimpático, las glándulas suprarrenales sueltan la noradrenalina, que es lo contrario a la adrenalina. Gracias a la noradrenalina, las venas y los capilares de tu cuerpo se dilatan, vasodilatación, por lo tanto llegan más sangre, nutrientes y oxígeno a los órganos y al cerebro. Como tus órganos están más oxigenados, funcionan mejor. De tal manera que un constante predominio parasimpático pone a todo tu organismo en estado de regeneración. Y si te mantienes siempre así, pasas a obtener la eterna juventud. Además, como tu cerebro está más oxigenado, muchas zonas del cerebro se reconectan, zonas como las que se ocupan de regular el poder mental de la persona. Te haces más inteligente, puesto que literalmente estás usando más cerebro. Tu mente se hace lúcida, mejoran tus reflejos, tu velocidad física y de pensamiento. Y a nivel áurico mágico, tú sabes que entre mejor te sientas, entre más relajado estés, más aura emites, lo que significa que a nivel mágico entre más relajado estés, más poder tienes. Y es por eso que para hacer viajes astrales o subir al cielo sin morir, o viajar al pasado, etc., necesitas estar cuasi dormido, pues es una relajación muy grande la que se necesita para hacer esos trabajos de alta magia, ¿entiendes? Si tú tienes un hechizo de amor, por ejemplo, entre más aura tengas a la hora de emitirlo, más poderoso será ese hechizo. Y a más relajación, más aura, ¿comprendes? Es por esto que el primer círculo es el constante predominio parasimpático. Y esta imagen es muy buena para recordárnoslo. Una vez que el aprendiz ha alcanzado la maestría en el dominio de su predominio parasimpático, se le puede llamar de aprendiz de primer círculo. Ahora, para subir de nivel y obtener más poderes, ha de demostrar que tiene un segundo círculo. Segundo círculo, el segundo círculo es el círculo del buen aprendiz. Para ser un buen mago hay que ser un buen aprendiz. En este círculo el aprendiz ha de ser como vaso vacío, para recibir toda la sabiduría del mago y llenarse de ella hasta rebosar de sabiduría y poder. Y el aprendiz ha de hacer todo lo que diga, mande o aconseje el maestro a rajatabla, sin replicar. ¿Por qué? Porque si el maestro tiene los poderes y el aprendiz va a aprender los poderes, por lo tanto el maestro sabe qué hay que hacer para adquirir esos poderes, cómo hay que hacerlo y para qué. Mientras que el aprendiz no lo sabe. Pues si lo supera no sería aprendiz y sería maestro. ¿Cierto? En este nivel, el maestro enseña al aprendiz poderes más grandes, y que para obtenerlos hay que seguir ciertas instrucciones que a los ojos del aprendiz parecen raras o sin sentido, por su falta de sabiduría. Como por ejemplo, cuando yo enseño a los aprendices el hechizo del fakir y les digo que visualicen en televisión, cine y asociado, hay muchos que no comprenden por qué hago esto y hay quienes me dicen que la televisión es mala y que eso no tiene que ver con la magia. Yo, ante eso me quedo sorprendido y digo, vaya cabrón. Le estoy enseñando un poder basiquísimo de magia, un poder que él no tiene, y que se lo estoy dando para que deje de sufrir por el dolor, y él lleno de orgullo cree que sabe más que su maestro y me viene con la tontería de que una televisión es mala. ¿Puedes entender eso? Eso no demuestra más que un demonio de orgullo que anida en su interior y que le impide cumplir un segundo círculo tan sencillo. Sin embargo, todos los aprendices que siguen a segundo círculo las instrucciones que os doy, y siguen las visualizaciones a rajatabla, como resultado obtienen el poder, ¿verdad que sí? Hubo una ocasión en que Hermes llevó a un aprendiz a las clases de invocación de dragones. Este aprendiz aseguraba ser de muchos círculos, él juraba tener un segundo círculo perfecto y todos los compañeros creían que así era. Hermes sabía cuántos círculos tenía en realidad y para dar una gran lección a los demás aprendices Hermes le llevó a la clase. Hermes trazó un círculo alrededor del aprendiz y otro alrededor suyo y le dio una orden de segundo círculo para que no se moviera de allí ante ninguna situación, no importando lo que pasara.
Le dio la orden de que no se moviera de allí. Por nada. El aprendiz sintió orgulloso de entrar en la clase. Entonces Hermes pasó a hacer la invocación, abrió el portal, y en un momento apareció ante la vista un enorme dragón de 2 cabezas. Un dragón con aspecto aterrador y unos colmillos enormes en su mandíbula. El dragón tenía un aspecto tan terrible que el aprendiz sintió un enorme miedo y salió corriendo a toda prisa esperando que el dragón no le hiciera nada. El aprendiz pensó que el círculo no serviría para nada contra un dragón tan terrible y hasta llegó a pensar que todo era una trampa y que querían darle a él en sacrificio para que se lo comiera el dragón. En ese momento le importó un comino la orden que Hermes le había dado y solo se le ocurrió salir disparado en cualquier dirección. Lo que el aprendiz no sabía es que precisamente el círculo era el único lugar seguro para él, ya que de un dragón como ese no había posibilidades de escapar corriendo. En ese momento Hermes volvió a gritarle que regresara al círculo, la orden de segundo círculo. El aprendiz no hizo caso y a los pocos segundos se encontraba entre las fauces del dragón, había sido devorado. ¿Te das cuenta? Esta fue una gran lección para los estudiantes de Hermes y allí comprendieron la importancia férrea del segundo círculo. Pues cuando el maestro da un segundo círculo literalmente es lo mejor y más seguro que puedes hacer. Y por eso te lo dice el maestro. Y también aprendieron aquello que dice, que solo el primer círculo se gana con la palabra y todos los demás con acciones. Pues por mucho que digas que tienes un segundo círculo, la verdad se ve en los hechos. Tú ya viste que gracias a seguir las instrucciones a segundo círculo del CD anclaje a 8 hercio lograste hacer un anclaje poderoso en tu mente al estado alfa, ¿cierto? ¿Vas comprendiendo la función y la importancia de los círculos? Cuando el aprendiz demuestra que sigue los consejos y las instrucciones del maestro a rajatabla, entonces ese aprendiz pasa a ser nombrado de aprendiz de segundo círculo y pasa a obtener el derecho de que se le enseñen más poderes. Tercer círculo, el círculo de la simpatía, la empatía en las palabras, del compañerismo. Así como el aprendiz cuida en todo momento su predominio parasimpático, en el tercer círculo, el aprendiz ha de cuidar todo el tiempo el predominio parasimpático de sus compañeros, por eso el tercer círculo se gana siendo empático, amistoso con los compañeros de la orden y en general con todas las personas. En los hechizos de grupo, se sabe que la magia individual de cada miembro afecta a la magia global de todo el equipo. Por eso el tercer círculo cuida la magia de sus compañeros, pues si uno del grupo es frío, brusco, y se pone a criticar a los demás, entonces se va a poner en predominio parasimpático a él y a los demás, bajando su nivel de magia, aura, y el de los demás y empeorando el hechizo o incluso puede hacer que el resultado sea lo contrario a lo esperado, ¿comprendes? Has de imaginar que cuando tú cumples el primer círculo te conviertes en una antorcha brillante que ilumina a su alrededor. Pues literalmente, al emitir mucha aura estás iluminando alrededor. Entonces, en un equipo, como la Sagrada Orden, cuando se juntan muchas antorchas a un mismo fin, son semejantes a una inmensa hoguera capaz de iluminar un país entero, e incluso, si los miembros son muchos y con un excelente primer y tercer círculo, son capaces de iluminar el mundo entero, ¿te das cuenta? Pero si uno de los miembros se pone a criticar, a lanzar puñaladas verbales y a hacer cosas que reduzcan el predominio parasimpático, entonces es como si esa persona añadiera a la hoguera cubos de agua fría. Lo cual es muy dañino para cualquier equipo. Por eso, el tercer círculo se gana solo cuando el aprendiz ha aprendido a ser empático, amable, con sus compañeros y en general con los demás. Pues de lo contrario no se puede aceptar en un equipo ni se le pueden enseñar a hacer hechizos de grupo, ¿comprendes? Este es el círculo que se gana con azul. Este tercer círculo, consiste en no criticar, en ser siempre agradecido por cada pequeña cosa, y en tratar a los demás con amor y empatía. Los círculos de cuarto a 10º círculo, te los enseñaré otro día, porque quiero que aprendas bien estos 3 primeros círculos antes de aprender los 7 restantes. ¿Ok? El tema de los círculos es sumamente importante. Ahora Hermes Trismegisto está devolviendo la verdadera iniciación, la escalera del archimago. Pues durante milenios, miles de aprendices se perdían en el camino buscando y buscando sin encontrar la verdadera senda del mago. Muchas de las antiguas iniciaciones fueron reflejos pálidos de la sabiduría de los círculos. Y debido a ello personas de mal corazón penetraban en los poderes que no les pertenecían y abusaban de ellos. Causando guerras y enfermedades en ciudades enteras. Muchos de estos hombres fueron llamados de brujos o de magos negros. Debido a que traían la peste y la miseria a donde quiera que fueran. Es por eso que Hermes está devolviendo el precepto de los círculos, para que nunca más esté al alcance del malvado, la sabiduría que solo está reservada a los puros de corazón, o aquellos que se han ganado con círculos penetrar en los preceptos más secretos y poderosos. Y que así solo llegue a este poder aquel que lo use para su propio bien y el bien de los demás.
El deber del aprendiz es esforzarse en cumplir los círculos cada vez más, para alcanzar su objetivo de convertirse en archimago. Entonces has de aplicarte en cumplir los círculos, uno a uno fielmente. Porque si lo haces así, la felicidad y los poderes que desarrollarás, superarán a todo lo que jamás has imaginado. Hasta pronto, querido aprendiz. Mago inmortal.